Cuando llegué al bar, me hicieron pasar a la sala del fondo. Mi papá tenía una montaña de fichas azules sobre la mesa. Se notaba que varios jugadores habían abandonado la partida y miraban sentados, tirados en las sillas, con los ojos apenas abiertos, sosteniendo el cigarrillo en los labios. Mi papá tenía puesta una gorra negra con visera, esas como de capitán de barco que a veces él usaba. Era insólito verlo así porque en el lugar hacía mucho calor. De hecho, a pesar de la poca luz que había, se notaba que toda la frente le brillaba de la transpiración. Me miró, pícaro, pero serio, con la obstinación de un nene que no tiene ganas de hacerle caso a nadie. ¿Y por qué tendría que hacer caso?, me pregunté mientras me sentaba al lado de él. Saqué el termo y los 4 o 5 jugadores que todavía quedaban en la mesa me miraron de repente. Claro, debían de estar preguntándose si lo que yo estaba haciendo les iba a traer más mala suerte de la que ya tenían. Del bolsillo del saco de mi papá se asomaban un montón de estos vales. Se notaba que él los había recuperado porque se inclinó sin dejar de mirar a las cartas y me dijo: tengo una racha increíble. La oportunidad de mi vida, me dijo. Estaba ganando. En la cara se le notaba el esfuerzo que estaba haciendo. Era evidente que estaba jugando a un nivel que iba más allá de la simple partida de cartas. Todo el mundo parecía darse cuenta. Le serví el caldo en el vaso que tapaba el termo y se lo tomó haciendo mucho ruido. Decile a tu mamá que me va a tener que aguantar varios años más, me dijo. Y prendió otro cigarrillo. Pero cuando me miró, noté que sus ojos le brillaban demasiado, como si a pesar de todo el esfuerzo que él estaba haciendo, la duda ya se le hubiera instalado adentro de él. En ese momento quise besarlo y abrazarlo con fuerza como hacía años que no hacía. Pero no quería distraerlo ni hacerle perder esa buena racha, así que le di unas palmaditas en la espalda, un beso rápido en la frente y me fui.
Muy bueno. Gracias. Qué bueno. Difícil acá, Ay, ¿no? sí. Sentate. Es difícil, Muy... debe ser difícil, ¿no? Concentrarse con la cámara, con... Sí. Digo, un ámbito más pequeño es el teatro, ¿no? Sí, que tiene todo un ritual también muy... que a nosotros nos gusta también ese ritual del teatro. Sí, fue una invitación un poco loca, pero bueno. Pero me pareció bárbaro. ¿Sabes que yo me oponía a que hicieran teatro acá. Y mi productora, que es media genial, me lo impuso bien, con onda. Y tiene razón, es hermoso verlo, es realmente hermoso. Bueno, es como gracias. Dar algo, ¿no? Sí. Y lo tuyo es excelente. Contame, ¿qué es El amante de los caballos? Bueno, El amante de los caballos es una obra que está basada en textos, el texto de un cuento de Tess Gallagher, que es La viuda de Carver, que no es tan conocida, digamos, como él, pero bueno, Lisandro Penelas, el director, llegó a ella porque, bueno, había hecho una obra sobre textos de Carver y, bueno, consiguió el libro, que era difícil también de conseguir acá, y el cuento pertenece a una selección de cuentos que están en un libro que se llama El amante de los caballos, es decir, que ese cuento le da el título al libro. Lo leyó, le gustó mucho y bueno, me propuso hacerlo hace como 5 años ya, 4 o 5 años, y en principio, bueno, fue todo la pregunta de cómo hacemos que con este cuento que a los dos nos emocionaba, nos conmovía, nos gustaba mucho, para llevarlo a la acción, ¿no? Al teatro. Hay algo también de cuando uno lee un material tan lindo que no es una obra de teatro, tiene esta sensación de, bueno, haremos algo que va a ser igualmente bello de ver, porque... Ahí está el abuelo y está el padre, ¿no? Y me contaron que existen los susurradores de caballos, ¿es verdad? ¿Tenés alguna idea de eso? Sí, hicimos como una investigación de campo, claro. Exacto. Sí, descubrimos que no solo que existen, sino que hay muchas terapias asociadas a, bueno, que se hacen con caballos, y existe lo que se llama la doma india, que es una doma sin violencia. Fuimos a ver un gaucho que tenía un contacto con el caballo, que le hablaba, le susurraba, y el caballo de golpe se ponía en 4 patas para arriba, él se acostaba arriba del caballo, el caballo se quedaba así, sí. Fue increíble, pero o experiencias que nos van contando también a veces los espectadores de sus abuelos o de un tío del campo que vivió toda la vida en el campo y hablándole al caballo le curaba, a veces se les hacen como infecciones con gusanos y eso, y bueno, mientras le hablaba se le iba curando solo esa herida. Sí. El espectáculo es un éxito. ¿Cuánto tiempo lleva en cartel? Y esta es la 4ª temporada que 4 años en cartel. Sí. Qué placer. Ahora, me conmueve cómo te conmoves, lo buena actriz que sos, ¿no? Me parece que hay un trabajo muy profundo sobre el material, sobre ese padre ficticio, ¿no es cierto? Y ese abuelo. ¿Cómo fue ese proceso, ese camino? Y el autor y el director, ¿no? Es muy bueno también. Sí. Bueno, fue un camino largo, estuvimos como 2 años con interrupciones, ¿no? En el proceso de ensayo. Muchas veces estuvimos por dejar, justamente porque nos despertaba tanta pasión el material que era demasiado fuerte. Y fue toda yo justo empecé a ensayar un tiempo después de la muerte de mi mamá, entonces fue un momento donde yo le decía al director, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Claro. Pero yo siento que hubo algo de eso también, que fue una manera de ir haciendo el duelo, y creo que hay algo de eso muy humano, de despedirse de alguien que uno quiere, que a todos nos toca, por más que hayamos pasado por esa experiencia o no, pero que me parece como muy potente, y despedirse, atravesar eso que es parte de la vida, desde un lugar también más sano, ¿no? Amigarse con eso y también aprender de dónde uno viene y amigarse también con eso. Hermoso lo que decís. ¿Cuándo lo podemos ver? Los sábados a las 20 horas en Moscú Teatro, que queda en Camargo 506. Un teatro hermoso, chiquito pero divino. Repitamos, los sábados 20 horas. Sábados 20 horas en Moscú Teatro, Camargo 506.
Gracias de verdad. Gracias quédate donde a vos. estás, no te vayas. Dale. Quédate. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias verdad, a vos. Es una excelente actriz y es un excelente espectáculo. Anda a verlo. Ahí está la potencia del teatro alternativo. Está ahí en esos teatros que a lo mejor no conoces, pero que podés conocerle. No dejes de verlo, por favor. El amante de los caballos.